Tengan un buen día. Somos el grupo número 2 de la materia de sociología. Este día nos ha tocado a nosotros exponer el libro del contrato social del filósofo Jean-Jacques Rousseau. El libro número 2. A continuación, paso a desglosar cómo expondremos cada uno de los compañeros que está dentro del grupo. Como capítulo 1 y capítulo 2, que nos habla acerca de que la soberanía es inajenable e indivisible, mi persona, José Elías Castillo Charas, estará explicando. El capítulo 3 y el capítulo 4, que habla acerca de la voluntad general, puede errar y de los límites del poder soberano, le tocará a la compañera Mayra Ivana Clemente Monroy. El capítulo número 5, que habla acerca del derecho de vida y de muerte, y el capítulo 6 de la ley, expondrá la compañera Anita Yaciera Correa Vides. Del capítulo 7 al capítulo 8, que habla acerca del legislador y del pueblo, la compañera Arlene Alisa Escobar Gómez. Y del capítulo 9 y el capítulo 10, que tiene como anunciado a continuación tanto el número 9 como el número 10, lo expondrá el compañero Nelson Jared Esquivel Hernández. Y el capítulo número 11 y el 12, que habla acerca de los diferentes sistemas de legislación y la división de las leyes, nos los expondrá la compañera Gloria Lidia García de Gutiérrez. Bueno, esos son los compañeros que posteriormente a mi exponencia continuarán. Iniciamos esta exposición. Hablemos un poco del filósofo Jean-Jacques Rousseau. Es un filósofo francés que vive entre los años de 1712 y 1778. Vamos a entrar en detalle acerca del libro. El libro número 2, capítulo número 1, que habla acerca que la soberanía es inajenable. Buscando dentro de algunos diccionarios el concepto de inajenable, pues encontramos lo siguiente. Dice que, dado que la soberanía es inalienable, esto quiere decir que es inajenable, que lo que implica es que no puede separar de esta condición de la voluntad general y que a su vez los ciudadanos no se pueden renunciar a ella sin destruir los fundamentos básicos de su existencia. Es a su vez indivisible. Si ustedes se percatan, el concepto es bastante claro y a la vez implica e involucra el capítulo número 2, en donde dice que la soberanía es indivisible. Aquí podemos entender de que cuando habla acerca de que es inalienable, dice que no puede separarse de nada, de una condición en la que como voluntad general, como voluntad de todos los humanos, no puede separarse. Solo la voluntad general, dice, puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. Cuando hablamos de bien común, hablamos de un bien general, de una voluntad general que es propia de toda persona, que es el de poder dirigir una fuerza de un Estado. Un Estado, más que todo, lo dirige y lo debería de dirigir un pueblo. Y el gobernante nada más debería de aplicar las leyes de una manera segura y completa a toda persona, sin distinción de clases sociales, ni razas, ni religiones. Habla también acerca de que la oposición de intereses particulares permite el establecimiento de las sociedades y la diferencia de intereses forman un vínculo social. La sociedad misma no podría existir si estos intereses no estuviesen conformes. Por eso decimos que la sociedad debe ser gobernada únicamente conforme a intereses comunes. Aquí igual nos explica de que la sociedad debe ser gobernada únicamente conforme a un bien común, a intereses comunes. Aquí podemos detallar y ser muy explícitos en que toda persona tiene derecho a vida, toda persona tiene derecho a salud, toda persona tiene derecho
sin distinción de razas, como dije anteriormente, igual de clase social. Sigue diciendo: la soberanía no es más que el ejercicio de la voluntad general, de la cual nunca se puede enajenar. El poder bien puede transmitirse, pero la voluntad no. Se dice que la voluntad particular convenga con la voluntad general en algún punto. Aquí nos quiere dar a entender de que tanto el bien común, el bien particular, como la voluntad general, en algún momento coinciden. Mas si bien son distintos. Vamos a explicar un poquito más adelante por qué no convergen esas dos características. Dice: pues la voluntad particular, dice, que se inclina más por la naturaleza a los privilegios, y la voluntad general es a la igualdad. Aquí nos queda muy explicado de que la voluntad particular nada más se dedica por naturaleza a los privilegios de ciertas personas, de cierta sociedad, de ciertas clases sociales, que son privilegios y que las leyes les aplican únicamente para su beneficio. Alguien decía por ahí de que al cumplirse la ley en su cabalidad, la ley funcionaría, mas sin embargo las leyes funcionan conforme a las clases sociales y son aplicadas según los privilegios que tengan las clases. En el capítulo 2, que habla acerca de la soberanía es indivisible, ahí es donde nosotros podemos ver, indivisible, pues podemos definitivamente detallar que no se puede dividir, que no se puede separar. Así como la soberanía no se puede enajenar, tampoco se puede dividir. Pues la voluntad general, o no lo es la voluntad de todo el pueblo, o tan solo de una parte. La declaración de esta voluntad es un acto de soberanía y hace ley. Es una voluntad particular o un acto de magistratura, y cuando más un decreto. Entendiendo que una voluntad de todos crea más bien un bien particular, el cual favorece a bienes estrictamente particulares. Esto es lo que mencionábamos anteriormente, que un bien particular más que todo favorece a ciertas partes de la sociedad, no a todas. Sigo recalcando, si la ley se cumpliese y fuera efectiva para todos, tendríamos un bien común, una sociedad obediente. Alguien decía que nuestra vital importancia es la obediencia a las leyes. Si toda persona obedeciese a las leyes, tendríamos un bien común. Si el rico se le aplicara la misma ley que se le aplica al pobre, tendríamos un bien común. Pero a nuestra sociedad actualmente, creo que estamos actuando más bien un bien particular que un bien común. Más adelante vamos a poner un ejemplo. La voluntad general dice que crea un bien común. El bien común es aquel en donde todos, sin un bien particular, todos tenemos las mismas ventajas y las mismas desventajas. Es por eso, por lo que no basta que una decisión sea tomada por mayoría, porque no siempre es acorde con la voluntad general. Aquí es donde podemos entender nosotros de que cuando nosotros hacemos votaciones por cualquier forma, a veces lo hacemos por nuestra conveniencia, porque la persona es muy sociable, porque la persona es bonita, porque la persona nos agrada, porque tiene pensamientos iguales que los míos, pero no nos basamos en que se está cumpliendo las leyes o no las está cumpliendo, si está actuando bajo las normas institucionales o si está cumpliendo con la obligación como seres humanos que somos, o solamente lo estamos haciendo por un favoritismo. Dice, sino que podría obedecer a beneficios particulares. En este caso vamos a poner el ejemplo que yo les mencionaba, y que les iba a mencionar, que habla acerca de las votaciones presidenciales. Si ustedes se percatan, las votaciones presidenciales muchas veces son bienes particulares, en su mayoría. La gente va y vota por, es más, dicen, vote por pone su cara para que lo conozcan, para ver si es agradable, si tiene gestos malos,
si la gente lo conoce. La gente vota en su mayoría vota por todo eso, pero no votan porque vaya a cumplir las leyes del Estado, sino que porque cumple con expectativas de... Entonces ahí es donde nosotros mismos nos volvemos esclavos de ellos. No porque no cumplimos las leyes, ¿verdad? Porque estamos votando o estamos tomando decisiones solamente particulares, porque nos va a favorecer en nuestro trabajo, porque conocemos, porque es familiar o porque nos gusta cómo habla, porque nos gusta cómo expone, porque nos gusta cómo dice las cosas, o porque arregló mi calle, arregló mi ciudad, yo voy a votar por él. Yo creo que tanto rico como pobre debe tener las mismas ventajas para poder salir adelante. Así que eso ha sido mi exponencia de este día. A continuación pasará nuestro siguiente expositor. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Mayra y me ha tocado hablar un poco del capítulo número 3 y número 4 del segundo libro de Contrato Social. El capítulo número 3 se titula Si la voluntad general puede errar. La voluntad general es siempre recta y siempre tiende a la utilidad del pueblo. Siempre quiere uno su bien, pero no siempre será así. Nunca se corrompe el pueblo, pero se le engaña a menudo, y es entonces cuando parece querer lo que es malo. Parece que siempre sucedió que los gobiernos corrompen al pueblo a través de las mentiras. Entonces, esta costumbre se plasma en las decisiones erradas de la voluntad del soberano. Esta tiende a equivocarse por el simple hecho de que no existe seguridad en el conjunto de voluntades. Entonces se teje la inseguridad. Y desde luego, esto hace que las decisiones sean tomadas a prioridad. Por el momento, sin objetar en el asunto a elegir. Para esto va a ser necesario que no existan bandos o sectas en el Estado para asegurarnos que estos tomen decisiones particulares. En este capítulo también se afirma que las deliberaciones del pueblo no pueden ser siempre rectas, ya que estas muchas veces corrompen al pueblo, haciendo que todas quieran lo malo. En las últimas, lo mejor sería que cada persona opine según su pensamiento y prevenir la desigualdad para que la voluntad general sea siempre ilustrada y que el pueblo no se engañe. Para que nosotros como pueblo no se nos engañe ni se nos mienta, tenemos que estar preparados y bien informados para la hora de las deliberaciones, tomar las mejores decisiones. El capítulo número 4 se titula De los límites del poder soberano. El poder soberano, por muy absoluto, sagrado e inviolable que sea, no traspasa ni puede traspasar los límites de los contratos generales, y que todo hombre en virtud de estos contratos puede disponer plenamente de lo que haya sido dejado de sus bienes y de su libertad. Entonces el Estado, a través del soberano, no tiene injerencia alguna a adentrarse dentro de lo individual, hasta donde se le hace permitible. Esto hace que hasta el límite de la libertad de la naturaleza expone el hombre común. El Estado cuenta con un poder absoluto, el cual se le permite manejar de manera precisa cada uno de sus integrantes. A esto es lo que nosotros llamamos soberanía, que debe integrar de manera regular los derechos y deberes de sus integrantes, quienes trabajan en conjunto mutuamente y de manera que hay justicia e igualdad de derechos, teniendo en cuenta que la voluntad general de la soberanía debe ser acatada de manera general para todos los particulares, sin descartar la posibilidad de que el poder soberano también tiene sus límites. No debe hacer uso de su poder solo para beneficio particular.
También debe equilibrar de manera equitativa a todos sus ciudadanos. De igual manera, los ciudadanos que trabajan con una estrecha relación con el Estado deben tener en cuenta que el Estado les ofrece ciertas garantías, pero de manera mutua estos deben defender, así sea con su vida, al mismo. Es un respaldo mutuo de íntimas posibilidades, de tal manera que el que trabaja para sí mismo pierde, porque se debe trabajar para los demás, garantizando de manera práctica la estabilidad de los demás. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Continuando con el libro, en el capítulo número 5, habla sobre el derecho de la vida y de la muerte. Somos seres humanos, el cual no tenemos la potestad de dar y de quitar vida. La pena de muerte impuesta a los criminales puede considerarse una condición del Estado. Es decir, la persona que ejecuta la orden tiene en sus manos la vida del ejecutado. Se preguntarán, ¿cómo los particulares no tenemos el derecho de disponer sobre su propia vida y transmitir este derecho a un gobernador? Es decir, todo hombre puede arriesgar su propia vida y también así puede cuidar de ella. Quien quiere el fin, quiere los medios. Por otra parte, cualquier malhechor atacando el derecho social, el derecho de todos los seres humanos, rebelde, traidor a la patria y violando leyes, puede llegar a ser juzgado con una pena de muerte por sus actos. Por ejemplo, en otros países donde existe la pena de muerte, deja este ser humano el derecho de ser ciudadano y de ser parte del Estado. No hay hombre, por malvado que sea, que no pueda ejercer un cambio en su persona. Todos tenemos el derecho y la oportunidad de cambiar, allá de aquel de que lo haga de corazón, para así poder evitar dañar a otras personas y ser una mejor persona. En el capítulo número 6 habla acerca de la ley. ¿Qué es una ley? Es una regla o una norma establecida por una autoridad superior para regular un acuerdo con la justicia. Ahora bien, la ley del Estado es una comunidad social con una organización política. Por medio del pacto social hemos dado la existencia y la vida al cuerpo político. Ahora bien, toda justicia viene de parte de Dios. Él es nuestro modelo y Él es el origen. Pero si nosotros supiéramos recibir esa justicia, esa ley o ese mandato de lo alto, no tendríamos necesidades de gobernantes ni de leyes. Considerando así humanamente, las leyes y la justicia hoy en día son inútiles hacia los hombres. Solo producen el bien en el malvado y el mal al justo. Es preciso por ello, ya que en ella se unen los deberes y los derechos de las personas. No así en el Estado civil, en el cual todos los derechos están determinados por una ley. Jean-Jacques Rousseau considera las leyes en general como los súbditos como un cuerpo y las acciones un abstracto. Ante la idea fácil de reconocer que ya no hay necesidad de preguntar a quién pertenece el hacer las leyes, ya que en estas son actos de voluntad general. No se puede considerar si la ley es justa o injusta, ya que nadie es justo consigo mismo. Rousseau llama república a cualquier estado del gobernador por las leyes. ¿Cómo es posible que una multitud ciega, que a menudo ni lo que quiere sabe, porque a menudo, raras veces, conocemos conocemos lo que nos conviene? Bueno, por sí solo no lo vemos siempre. Por eso hay que luchar porque las leyes se cumplan. Es entonces cuando
los conocimientos públicos resultan la unión del entendimiento con la voluntad en el cuerpo social. De acá es donde nace la necesidad de legislar. Saludos a todos. Mi nombre es Arlia Lisa Escobar Gómez. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de mi persona, esperando que se encuentren muy bien este día. Bueno, primeramente les continuaré explicando y hablando un poco más sobre lo que es el contrato social. Libro segundo. Bueno, los capítulos que a mí me corresponden explicarles son capítulo 7 y capítulo 8. ¿Sobre qué nos hablan estos capítulos? Comenzaremos con lo que es el capítulo 7. Bueno, el capítulo 7 en sí, su tema principal es el legislador. ¿Qué papel hace el legislador dentro de un estado? Bueno, según la explicación de este capítulo nos dice que el legislador es considerada como una persona extraordinaria dentro del estado. Es decir, una persona que es considerada como alguien muy inteligente y muy importante. Por otro lado, también nos explica que el legislador no tiene por qué dejar por ningún motivo que otros intereses particulares intervengan en su trabajo. También no tiene que dejar que estos intereses particulares disminuyan la santidad de su obra, es decir, la manera en cómo éste trabaja para su estado. También nos explica que es necesario que exista una persona que no sea de nuestra naturaleza. ¿En qué nos ayudaría esto? Bueno, nos ayudaría a que esta persona que no es de nuestra naturaleza legisle a nuestro favor. De esta manera se estaría cuidando lo que es la idea que se legisla a favor propio de cada uno de nosotros. Por otra parte, también nos continúa explicando que un buen legislador tiene que ser una persona sabia. ¿Cómo se podría obtener a un legislador que sea una persona sabia? Bueno, una persona sabia es aquella que siempre tiene que ser temerosa a alguien superior a él. Nos explica que no existe ningún pueblo, ningún país el cual no tenga un ordenador de leyes extraordinarios que siempre busquen la ayuda divina. ¿Cuál sería esa ayuda divina? Sería la ayuda de Dios. Con esto nos da a entender que el mundo siempre va a depender de la ayuda de Dios. No importa en qué puesto nosotros estemos. Un buen legislador siempre tiene que buscar la ayuda de Dios para él poder ejercer un buen trabajo en su puesto. Por otra parte, nos pasamos a lo que es el capítulo 8. ¿Sobre qué nos habla el capítulo 8? Bueno, el capítulo 8 como tema principal tiene lo que es del pueblo. Bueno, en el capítulo 8 nos explica que el pueblo está formado por los hombres. También el Estado está formado por los hombres. Pero también nos explica que la tierra es quien nutre a los hombres. Por otro lado, también nos explica cómo está dividido lo que es un cuerpo político, cómo está formado este cuerpo político. Bueno, el cuerpo político está formado por lo que es dos partes. La primera, que sería por la extensión del territorio, y la segunda, que sería por el número de habitantes. De esta manera nos está explicando que el cuerpo político está formado por lo grande que sea el territorio, es decir, la tierra. Es decir, qué tan grande sea todo el país. Y cuando nos dice que por el número de habitantes, nos explica que cuántas son las personas que viven en ese país. Cuántas son las personas que habitan
ese país. Por otro lado, también nos explica que hay muchos países que tienen ordenada esta información de una manera bastante profesional y ética. De esta manera hay muchos detalles que no se pueden dejar pasar. Bueno, esta ha sido mi participación. Espero que haya sido de su agrado y espero también que hayan logrado entenderme muy bien. Que tengan un buen día y muchas bendiciones. Reciban un cordial saludo, soy Nelson Jared Esquivel Hernández, del grupo número 2 del trabajo de Sociología, sobre el contrato social. Del pueblo los hombres son una forma del Estado, pero la tierra es la que nutre a los hombres. Dos maneras pueden medirse en un cuerpo político, por la extensión del territorio y por el número de habitantes. Será muy necesario tener en cuenta sobre la extensión del territorio donde se asentará el número del pueblo, ya que ello facultaría la facilidad o lo difícil modo de gobierno. Como un objeto que mucho peso es más difícil de remover cuando el punto de apoyo de la palanca está lejos de aquel, así como un cuerpo gigantesco por su constitución se hunde y al parecer aplasta todo su propio peso. Unas mismas leyes no pueden convertir a tantas provincias o diversas y que tienen costumbres diferentes, que viven en climas opuestos y no pueden estar sometidas a la misma forma del gobierno. Estos conceptos afirman muy contundentemente las ventajas de que el pueblo, organizado de acuerdo a sus semejanzas y peculiaridades muy propias, además de lo posible que sea muy pequeño, será más factible su gobierno que otro más grande en extensión y en número de habitantes. Me atrevería a conceptualizar estos argumentos como el inicio de la forma del gobierno federal. Efectivamente es importante señalar que los poderes dados al pueblo como un estado dentro o de uno más grande ha contribuido a que otros países puedan avanzar hacia el progreso de forma acelerada. Los diversos sistemas de legislación Los sistemas de legislación se reducen en dos objetos principales, la libertad e igualdad. Toda libertad habrá más fuerte el Estado, pues esta libertad es restada al cuerpo del Estado. La igualdad inigualablemente hará que el sistema funcione. La existencia del Estado está relacionada o constituida donde sea observada y extendida a todas las convivencias en el acuerdo a los puntos de las relaciones naturales de las leyes, que éstas sean de fortalecimiento de la libertad, no llegando a la servidumbre. Hay divisiones de leyes para arrendar a todo aquel o a la mejor forma posible a las cosas públicas. Hay que considerar relacionarse con diversas. Todo el cuerpo se relaciona entre sí. El soberano al Estado se ha vinculado entre sí entre leyes de estas relaciones en las que los hombres y las leyes son. Las leyes políticas o las leyes fundamentales es el orden establecido, modos o apropiados de órdenes públicos. Las leyes civiles es la que ordena las relaciones entre los miembros entre sí o con el cuerpo social. Las leyes penales es la que relaciona a la desobediencia o a la persona. Las costumbres, el autor, la autoestima es más importantes que los precedentes, porque estas no son escritas sino que van en el corazón y coinciden a cada hombre. La ley que funda la verdadera constitución del Estado, que se robustece todos los días y se constituye insensatiblemente la fuerza de la autoridad con la del hábito. Esta ha sido nuestra participación como grupo 2 del contrato social. Muchas gracias por su atención. Diferentes sistemas de legislación. Entre los diferentes sistemas de legislación tenemos dos objetos principales: la libertad y la igualdad. Actualmente no se viven ni la libertad ni la igualdad, ya que estos dos elementos se basan en jerarquías. La libertad es un derecho que todos los seres humanos debemos poseer, que se debe de obrar según su voluntad, respetando lo derecho de lo ajeno. Igualdad. Todo ser humano
debe de ser reconocido ante la ley, que debe de tener los mismos derechos que las demás personas. División de las leyes. Todo cuerpo se relaciona entre sí al soberano del Estado que está vinculado por leyes que están relacionadas entre los nombres y la ley. Es, literal A, ley políticas, leyes fundamentales. Es orden establecido por apropiados de orden público. ¿Por qué se llama ley fundamental? Ley fundamental porque es la totalidad de un cuerpo social. Literal B. Los dogmas. Es la religión civil que se deben de ser sencillos y que se expresan con mayor presión.